Nunca imaginó que sus miles de millones no significarían nada cuando un cuchillo brilló a pocos centímetros de la niña que una vez le había salvado la vida. En Bryant Park, bajo la atenta mirada de desconocidos, Isen Merrick sintió que el tiempo se congelaba cuando Ricky Cole, disfrazado de vendedor de helados, deslizó la mano bajo el carrito, buscando un arma. Los diminutos dedos de Nora se aferraron a los suyos, su susurro firme. «Es él». Sin dudarlo, Isen se puso frente a ella, listo para recibir el golpe. Pero antes de que el cuchillo pudiera golpear, el parque estalló. Los oficiales se apiñaron, los gritos llenaron el aire, y el hombre que los había perseguido durante meses finalmente fue abatido. Se suponía que esa noche terminaría en terror. Sin embargo, se convirtió en el momento que selló su vínculo para siempre. Te quedaría saber cómo un solo ladrillo de un niño sin hogar no solo salvó la vida de un multimillonario, sino que también cambió el destino de ambos. La noche era fría e implacable. El tipo de noche que hacía sentir pequeños incluso a los hombres más fuertes. Isen Merrick, el multimillonario financiero, conocido por su implacable precisión en la sala de juntas y sus gestos filantrópicos en público, salió del imponente edificio de cristal de Merrick Capital en Midtown Manhattan. La reunión se había extendido más allá de la medianoche y los contratos aún le daban vueltas en la cabeza. Sus zapatos italianos resonaban contra el húmedo suelo de hormigón del garaje de la Torre Hudson. El sonido era extrañamente fuerte en el espacio casi vacío. Había crecido rodeado de riqueza, aislado del peligro. Sin embargo, esa noche algo en las sombras se sentía hostil. Una inquietud que no podía disipar con la razón. Se ajustó el abrigo y aceleró el paso hacia su elegante sedán negro, que lo esperaba como una pantera. Agachado en la penumbra, añoraba su ático de Tribeca, el tranquilo murmullo de la ciudad bajo sus ventanas, una copa de vino y el silencio. Pero antes de llegar al coche, una figura emergió de detrás de un pilar de hormigón. Isen se quedó paralizado. Al principio, pensó que podría ser uno de sus guardias de seguridad, pero no llevaba uniforme. El rostro del hombre estaba oculto bajo una capucha, su mirada penetrante, depredadora. «Buenas noches, señor Merrick», dijo el desconocido con voz áspera y ronca. «Vendrá conmigo en silencio. A menos que quiera que esto se ponga feo». La comprensión lo golpeó como agua helada. No se trataba de un simple asalto. Era un secuestro, orquestado y deliberado. Su cuerpo se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, el agarre férreo del hombre se cerró alrededor de su brazo, arrastrándolo hacia una camioneta oscura estacionada cerca de la salida. Las sombras parecieron cerrarse, y por primera vez en años, Isen se sintió completamente impotente. Forcejeó, pero el secuestrador era más fuerte, arrastrándolo como una presa hacia la boca abierta de la camioneta. La puerta se abrió con un chirrido metálico, lista para tragárselo entero. El pánico se apoderó de él. Su imperio, su dinero, su reputación. Nada de eso significaba nada en ese momento. Era solo un hombre a punto de desaparecer en la noche. Y entonces, de la nada, una pequeña figura apareció de detrás de un contenedor de basura al otro lado de la calle. Una niña de 8 años, delgada y harapienta, agarrando algo pesado en sus pequeñas manos. Se llamaba Nora. Había pasado incontables noches en esas calles mendigando cerca del taller. Y aunque el mundo la ignoraba, Isen se había dado cuenta. 2 veces por semana, se detenía, le daba una moneda, a veces incluso un pastel envuelto en una servilleta. Para él no era caridad. Era costumbre. Pero para ella, esos momentos eran los únicos destellos de bondad que conocía. Ahora, al ver cómo el hombre que le había mostrado una compasión excepcional era arrastrado hacia la perdición, algo dentro de Nora se quebró. Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de un ladrillo suelto que había encontrado en la acera. Con toda la fuerza que su pequeño cuerpo pudo reunir, lo lanzó por los aires. El ladrillo se estrelló contra la cabeza del secuestrador con un golpe sordo y espantoso. Se tambaleó, aturdido, y soltó a Isen por un segundo.
Pero ese segundo fue suficiente. Isen se liberó, jadeando, con la mente dando vueltas por lo absurdo de lo que acababa de suceder. Sus ojos se dirigieron a las sombras y encontraron a Nora allí de pie, con el pecho subiendo y bajando, los ojos abiertos de par en par, aterrorizados y desafiantes. El secuestrador gimió, agarrándose la cabeza, pero aún no había terminado. El instinto de supervivencia de Isen cobró vida. Impulsado por la adrenalina, se abalanzó hacia adelante, tirando al hombre al suelo, sujetándolo con todas sus fuerzas. No era un luchador, pero el miedo lo volvía implacable. Su rodilla presionó la espalda del hombre mientras buscaba a tientas su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el 911, con la voz quebrada al reportar el ataque. Los minutos se hicieron eternos hasta que el aullido de las sirenas llenó la noche. Luces rojas y azules inundaron a los oficiales del garaje, que entraron en tropel con las armas desenfundadas. En segundos, el aspirante a secuestrador fue esposado, con los ojos ardiendo de furia, incluso mientras se lo llevaban a rastras. Y entonces sucedió. Mientras lo empujaban a la parte trasera del coche patrulla, el hombre giró la cabeza hacia la niña. Su voz, venenosa y grave, se deslizó por el aire frío. Sé quién eres, rata. Te encontraré. La palabra golpeó más fuerte que el ladrillo. A Isen se le heló la sangre. Volvió a mirar a Nora, su pequeño cuerpo temblando, su rostro pálido pero obstinadamente sereno. Esa amenaza no era vacía. Podía verlo en los ojos del hombre. Esto era solo el principio. Cuando el caos finalmente se calmó, Isen escudriñó la escena en busca de Nora. Estaba agachada junto a un pilar, lista para salir corriendo. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Su voz se quebró con una emoción que no reconoció. No corras. Tú me salvaste. Nora parpadeó, cautelosa. Su rostro estaba sucio, su cabello enredado, pero sus ojos, esos ojos, eran increíblemente claros. Isen buscó su billetera, el gesto instintivo de un hombre que resolvía problemas con dinero. Sacó un grueso fajo de billetes y se lo ofreció. Déjame recompensarte. Lo que necesites, dinero, comida, incluso un hogar, te lo daré. Pero Nora negó con la cabeza, apenas moviendo su voz, suave como un susurro. No lo necesito. Siempre fuiste amable conmigo. No podía dejar que ese hombre malo te llevara. Sus palabras atravesaron el pecho de Isen como una cuchilla. Había esperado codicia, miedo o nada en absoluto. En cambio, encontró lealtad y coraje en un niño que no tenía nada. Guardó el dinero con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el verdadero peligro se cernió sobre él. Ella no lo entendía. Para ella, tirar ese ladrillo era simple justicia. Para el mundo, era una declaración de guerra contra hombres peligrosos. Y ahora ella era su objetivo. Mientras los coches de policía se alejaban en la noche, Isen se dio cuenta de que su pesadilla solo estaba comenzando. La chica que lo salvó ya no era solo una extraña. Era su responsabilidad. La miró una vez más. Tan pequeña, tan frágil, pero tan increíblemente valiente. Y en ese momento, una promesa silenciosa se formó en su corazón. La protegería sin importar el costo. La noche había comenzado con un intento de secuestro. Terminó con el improbable vínculo entre un multimillonario y una niña sin hogar. Pero el eco de la amenaza de los criminales aún persistía, un escalofriante recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Las horas posteriores al intento de secuestro se desvanecieron en una neblina de luces intermitentes, preguntas de los oficiales y un papeleo interminable en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. Isen Merrick se había enfrentado a juntas directivas hostiles y a tiburones corporativos depredadores. Pero nada lo había conmocionado tanto como la imagen de los ojos ardientes de ese hombre y el veneno en sus últimas palabras a Nora. No era solo una amenaza. Era una promesa. Y las promesas de hombres como ese no se rompían fácilmente.
Para cuando Dawn pintó franjas grises sobre la ciudad, Isen estaba sentado en una habitación iluminada con fluorescentes con Nora a su lado. Estaba demasiado callada, demasiado quieta para una niña de su edad. Sus piernas colgaban de una silla de plástico, sin llegar ni siquiera al suelo. No tenía padres ni hogar. Cuando la sargento Karen Doyle le preguntó con dulzura dónde vivía, la vocecita de Nora le dijo la verdad con una sencillez devastadora. No tengo casa. No tengo a nadie. A Isen se le encogió el pecho. Había oído informes de que niños sin hogar incluso habían financiado refugios a través de su fundación. Pero ver la realidad sentada a su lado, la niña que había arriesgado su vida por la suya, era algo para lo que ningún informe podía prepararlo. Tomó una decisión en ese mismo momento. Ella no volvería a las calles, no mientras él tuviera aliento. Esa noche, en lugar de enviarla a un refugio estatal a través de ACS, la registró en un hotel boutique en Chelsea. Nunca había pisado un espacio como aquel con sus suaves alfombras, sábanas limpias y una cama tan grande que podía tragarse su diminuto cuerpo. Lo contemplaba todo con los ojos abiertos, maravillándose de cosas que Isen había dado por sentado hacía tiempo. Por un fugaz instante, creyó haberle dado seguridad. Pero cuando regresó a la habitación después de llamar a su jefe de seguridad, se le heló la sangre. En el felpudo de la habitación de Nora yacía una rata muerta. Su pequeño cuerpo inerte, colocado deliberadamente como una advertencia. La mano de Isen tembló al recogerla con un pañuelo de papel y tirarla a la basura. Su mente daba vueltas. ¿Cómo la habían encontrado tan rápido? Solo un hombre conocía la dirección del hotel. Su jefe de seguridad, un hombre en quien confiaba desde hacía años. La idea de una traición le revolvió el estómago. Se quedó despierto toda la noche, sentado en una silla junto a la puerta, mirando fijamente las sombras mientras Nora dormía plácidamente por primera vez en días. El mensaje era claro, podían encontrarla en cualquier lugar. A la mañana siguiente, intentó protegerla de su pánico con una sonrisa forzada. Pidió el servicio de habitaciones, y el deleite de Nora con un croissant y mermelada untada en la tostada casi lo destrozó. La inocencia en sus ojos contrastaba dolorosamente con el mundo cruel que los rodeaba. Mientras ella tarareaba suavemente para sí misma, Isen salió a llamar a Rachel Whitmore, su abogada y amiga más antigua. Alguien dejó una rata en la puerta del hotel, dijo en voz baja. Nos están vigilando. Ya no se trata solo de mí. La quieren a ella. La voz de Rachel era firme. Eso es intimidación, Isen. Te están probando. No cometas el error de pagarles. Solo atraerás a más. Necesitamos entender a quién nos estamos metiendo realmente. Contra. Isen aceptó contratar a Calvin Chow, un investigador privado con reputación de descubrir las redes más oscuras. Pero justo al colgar, llegó otro mensaje. Al regresar a la habitación, encontró una pluma de cuervo negra en el suelo del balcón del piso 30. Ningún pájaro podría haberla dejado allí de forma natural. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para dejarla sin ser detectado. Esa noche, Nora despertó gritando de una pesadilla. Se aferró a Isen, temblando, susurrando que había oído voces afuera que la llamaban. Él corrió al balcón solo para encontrar el vacío en el viento. Pero cuando miró hacia abajo, a la calle, un hombre con un ramo de flores miraba fijamente hacia la ventana. El hombre levantó la mano en un gesto lento y deliberado antes de desaparecer entre la multitud, dejando las flores abandonadas en la acera. El mensaje era inconfundible. Estaban por todas partes y podían atacar a voluntad. La fortaleza de riqueza e influencia de Isen de repente parecía una armadura de papel. Las salas de juntas donde reinaba no significaban nada contra las sombras que lo acechaban. Ahora el miedo se transformaba en ira. Nunca había sido un hombre que expusiera su vida privada, pero los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. 2 días después, el vestíbulo de Merrick Capital estaba repleto de periodistas. Isen, habitualmente esquivo,
había convocado una rueda de prensa. Los flashes de las cámaras lo encendieron mientras subía al podio, con Nora a su lado, vestida con un vestido limpio, apretando la mano de él con fuerza. Contó la historia, el intento de secuestro, las amenazas, la intimidación. Reveló cómo una niña de 8 años había arriesgado su vida para salvarla de él, y cómo, por esa valentía, ahora estaba siendo perseguida. Esta niña, dijo, con la voz quebrada por la emoción, es una heroína. Ella se puso de pie, contra el mal cuando los hombres adultos habrían flaqueado. Y cualquiera que intente hacerle daño se enfrentará no solo a mí, sino a los ojos de toda esta ciudad. La imagen de Ethan Merrick, magnate multimillonario, de pie junto a una niña sin hogar se convirtió en noticia de primera plana. La chica del ladrillo, como la llamaba la prensa, cautivó corazones de todo el país. De repente, Nora ya no era una sombra en los callejones. Era un símbolo de valentía, y Ethan creía que la atención la mantendría a salvo. Pero más tarde esa noche, Calvin Chow llamó con una revelación que aplastó la frágil sensación de seguridad de Ethan. La llamada que reprodujo la canción de cuna de Nora, dijo Calvin con gravedad. La hemos rastreado. No vino de un teléfono prepago ni de un teléfono público. Vino de dentro de tu edificio. La mano de Ethan se enfrió alrededor del teléfono. Dentro de su edificio, su ático, su fortaleza de cristal y acero no era segura. Alguien cercano, personal, seguridad, tal vez incluso vecinos, estaba alimentando al enemigo. La amenaza ya no estaba afuera. Estaba dentro de sus paredes. Miró al otro lado de la habitación a Nora, dibujando con crayones en la mesa de centro, sus pequeños hombros encorvados en concentración. Ella levantó la vista, le ofreció una sonrisa tímida y volvió a su dibujo de un hombre de traje de la mano de una niña pequeña bajo un sol amarillo brillante. La inocencia casi lo destrozó. Susurró al teléfono. Entonces ya estaban rodeados. Y por primera vez en su vida, Ethan Merrick admitió que temía no por su imperio, ni por sí mismo, sino por la frágil niña que ya lo había salvado una vez y que ahora confiaba plenamente en él. Los días lo que siguió fue una mezcla de miedo y vigilancia. Ethan Merrick había redoblado su equipo de seguridad, había cerrado todas las puertas con llave e instalado vigilancia en cada rincón de su ático en Tribeca. Sin embargo, incluso con toda su riqueza y recursos, una verdad persistente lo perseguía. El peligro ya se había colado antes, y podría volver a hacerlo. Pero con lo que Ethan no contaba era con la resiliencia de Nora. La niña, que había vivido en la sombra toda su vida, tenía un instinto que él no poseía. Veía cosas que otros pasaban por alto por la forma en que la mirada del portero se detenía demasiado tiempo en ella. Al cruzar el vestíbulo, el leve rastro de colonia le recordó al hombre que había intentado arrastrar a Ethan a la furgoneta. Sus instintos le susurraron lo que la evidencia pronto confirmó. Ricky Cole, conserje del edificio de Ethan, era el hermano del secuestrador, Mason Cole. El había estado escabulléndose por los pasillos de servicio, proporcionando información a los hombres que querían silenciar a Nora cuando Calvin Chow le presentó a Ethan la prueba. A Ethan le hirvió la sangre, pero esta vez no arremetió con abogados ni sobornos. En cambio, ideó un plan que acabaría con la amenaza de una vez por todas. No huyendo, no escondiéndose, sino obligando al enemigo a salir a la luz. Sabía que los hermanos Cole querían a Nora. Lo habían dejado claro desde el principio. Así que, con la guía de Calvin y la cooperación de la sargento Karen Doyle, tendieron una trampa. El mundo creía que Ethan y Nora siguieron un paseo rutinario por Bryant Park todos los jueves por la tarde. Lo que el mundo no sabía era que esta vez el parque estaba repleto de ropa de avión, oficiales, cámaras y ojos esperando que el enemigo hiciera un movimiento. El aire estaba tenso mientras Ethan paseaba por él.
Parque, con la pequeña mano de Nora en suyo. Suyo. El agarre era firme, como si comprendiera la gravedad de lo que estaba sucediendo. Lo miró con ojos firmes y susurró: «No tengo miedo si estás conmigo». Las palabras le traspasaron el corazón con orgullo y tristeza. Minutos después, Ricky apareció disfrazado de heladero, empujando un carrito. Desde la distancia, parecía inofensivo, integrándose en la escena de niños y familias. Pero cuando se acercó, Nora se tensó. «Es él», susurró. El pulso de Isen se aceleró. Apenas había sentido cuando la mano de Ricky se deslizó bajo el carrito, buscando algo escondido. En ese instante, Isen hizo lo que se había prometido siempre. Se puso frente a Nora, protegiéndola con su cuerpo. El momento pareció suspendido en el tiempo, pero antes de que Ricky pudiera actuar, los agentes se abalanzaron sobre él, inmovilizándolo contra el carrito y sacando un cuchillo oculto de su chaqueta. Su lucha era feroz. Había caído directo en la trampa. El arresto de Ricky Cole fue más que una simple victoria. Su confesión desenmascaró toda la red que había perseguido a Isen y Nora. Mason y los restos de su banda fueron capturados en cuestión de días. La pesadilla que había comenzado en ese garaje no terminó con violencia, sino con justicia impartida en un tribunal. Para Isen, el fin de la amenaza fue solo el comienzo de algo mucho más significativo. El lugar de Nora en su vida ya no era una cuestión de gratitud. Era una cuestión de amor. Solicitó la tutela y, poco después, la adopción. Las audiencias fueron largas, el papeleo interminable. Pero cuando el juez finalmente firmó el decreto, Nora corrió a los brazos de Isen, con la voz quebrada al llamarlo papá por primera vez. En los meses siguientes, sus vidas se transformaron. Isen ya no era una figura solitaria en una torre de cristal. Era un padre. Su ático se llenó de risas y una calidez que nunca había conocido. Nora decoró las paredes estériles con sus dibujos. Soles brillantes, monigotes, manos tomadas, casitas que no se parecían en nada a rascacielos. Y Isen, quien una vez fue un hombre definido por números y contratos, encontró alegría en los cuentos para dormir, los panqueques quemados los sábados por la mañana y el eco de los pequeños pasos de Nora sobre los pisos de mármol. Pero la promesa de Isen se extendía más allá de su propio hogar. La historia de la niña de los ladrillos había cautivado al país. Usando su influencia, Isen lanzó la Fundación Nora, dedicada a proteger y apoyar a los niños que viven en la calle. Se construyeron refugios, se financiaron programas y las voces, una vez silenciadas, encontraron una plataforma. Nora misma se paró en el escenario junto a él, tímida pero decidida, diciéndole al mundo que todo niño merece seguridad, amor y un hogar. En el primer aniversario de la noche que unió sus vidas, Isen y Nora regresaron a Bryant Park. El aire era frío de nuevo, los copos de nieve se movían a través del resplandor de las luces de la ciudad. Se sentaron en el mismo banco donde una vez caminaron con miedo. Pero esta vez, la risa de Nora resonó pura y libre. Isen la miró y vio no solo a la niña que le había salvado la vida, sino a la hija que le había salvado el alma. Ella le había dado algo por lo que sus millones nunca habrían podido luchar más que por sí mismo. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar a través del acto más pequeño y valiente. Mientras caminaban a casa, Nora le tomó la mano y Isen susurró: «Ese ladrillo no solo me salvó. Construyó todo lo que tenemos ahora». La historia de Isen Marik y Nora dejó de ser solo un titular o una tragedia pasajera. Se convirtió en un testimonio del poder de la valentía, la resiliencia de un niño y la redención de un hombre que aprendió que el mayor imperio no se mide en dólares, sino en amor. ¿Crees que un pequeño acto de valentía puede realmente cambiar el rumbo de una vida? Si te conmovió la valentía de Nora y la transformación de Isen, ¿podrías dejar 100 comentarios abajo para mostrar tu apoyo? Y, por último, ¿desde dónde estás viendo esta historia? ¿En qué parte del mundo vives? Compártela con nosotros.
Y no olvides compartir esta historia para que más personas sientan la esperanza que transmite.